El sol apenas comenzaba a asomar por detrás de las montañas cuando Miguel Torres abrió los ojos. No necesitaba despertador. Después de 15 años trabajando como guardabosques en el Parque Nacional Sierra Alta, su cuerpo se había acostumbrado a despertar con la primera luz del día. Se sentó en el borde de su cama y miró por la ventana de su pequeña cabaña. Las montañas se veían hermosas esa mañana, con sus picos cubiertos de nieve brillando como diamantes bajo los primeros rayos del sol. Miguel se levantó y caminó hacia la cocina. Su cabaña era simple pero cómoda. Tenía todo lo que necesitaban: una cama, una mesa, 2 sillas, una pequeña cocina y un baño. Las paredes estaban decoradas con fotografías de la montaña en diferentes estaciones del año. En una esquina había un mapa grande del parque con todos los senderos marcados con diferentes colores. Miguel conocía cada uno de esos senderos de memoria. Podía caminar por ellos con los ojos cerrados. Mientras preparaba su café, pensó en su vida. Había llegado a este lugar cuando tenía 25 años, buscando escapar de la ciudad y su ruido constante. En aquel entonces, era un joven perdido, sin saber qué hacer con su vida. Un amigo le había hablado sobre un trabajo como guardabosques, y Miguel decidió intentarlo. Nunca imaginó que se enamoraría tanto de estas montañas. Los primeros años fueron difíciles. Tuvo que aprender muchas cosas: cómo leer el clima, observando las nubes y el viento, cómo encontrar el camino cuando la niebla cubría todo, cómo ayudar a personas perdidas o heridas, cómo respetar a los animales salvajes que vivían en el parque. La montaña fue su maestra más exigente, pero también la más generosa. Le enseñó paciencia, humildad y valentía. Miguel tomó su café mientras revisaba el pronóstico del tiempo en su computadora vieja. La conexión a internet era lenta en la montaña, pero funcionaba lo suficiente para revisar información importante. Sus ojos se detuvieron en la pantalla y su expresión cambió. Una tormenta se acercaba. Los meteorólogos habían cambiado el pronóstico durante la noche. Lo que antes era un día soleado con algunas nubes, ahora mostraba una tormenta severa que llegaría al parque en las próximas horas. Esto era un problema serio. Miguel sabía que varios grupos de senderistas habían registrado sus planes para subir a la cumbre ese día. Habían revisado el pronóstico del día anterior, que mostraba buen tiempo, y habían partido muy temprano, probablemente antes del amanecer. Esas personas no sabían que el clima había cambiado. Estaban caminando hacia un peligro que no podían ver. Miguel dejó su taza de café sobre la mesa y comenzó a prepararse rápidamente. Se puso su uniforme de guardabosques, pantalones resistentes, botas de montaña, una chaqueta impermeable y su sombrero característico. Tomó su mochila de rescate, que siempre tenía lista junto a la puerta. Dentro de la mochila había cuerdas, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios, comida de emergencia, agua, una linterna y otros equipos esenciales. También tomó su radio para comunicarse con la estación base y con otros guardabosques antes de salir. Miguel revisó el registro de senderistas. Esa mañana habían partido 3 grupos. El primero era una familia, un padre, una madre y 2 niños de 8 y 10 años. Habían planeado una caminata corta hasta el mirador del valle. El segundo grupo eran 2 parejas de mediana edad que querían llegar hasta el lago de montaña. El tercer grupo era el que más le preocupaban: 5 jóvenes universitarios que habían declarado su intención de llegar hasta la cumbre principal. Eran excursionistas sin mucha experiencia, según había notado Miguel cuando los registró el día anterior. Miguel salió de su cabaña y caminó hacia el sendero principal. El aire de la mañana era fresco y limpio, pero él podía sentir algo diferente en el ambiente. Después de tantos años en la montaña, había desarrollado una especie de sexto sentido para detectar cambios en el clima. El viento soplaba de una manera extraña, y las nubes en el horizonte tenían un color que no le gustaba. Comenzó a subir por el sendero a paso rápido. Su objetivo era encontrar a los senderistas antes de que la tormenta llegara.
y guiarlos hacia lugares seguros. Conocía varios refugios naturales, en la montaña en cuevas pequeñas, formaciones rocosas que protegían del viento, cabañas de emergencia construidas por el parque para situaciones como esta. Mientras caminaba, Miguel pensaba en todas las veces que había enfrentado situaciones difíciles en estas montañas. Recordó aquella vez Heistias Eikos, cuando encontró a un hombre mayoere que se había perdido durante 3 días. El hombre estaba débil y deshidratado, pero Miguel logró llevarlo hasta el refugio más cercano y salvarle la vida. Recordó también la vez que tuvo que rescatar a una niña que había caído en una grieta. Esa fue una de las experiencias más aterradoras de su vida, pero también una de las más gratificantes cuando vio a la niña reunirse con sus padres después de 1 hora de caminata. Miguel llegó al primer punto de descanso del sendero. Era un área plana con bancos de madera y una vista espectacular del valle. Allí encontró a la familia que buscaba. Los 2 niños estaban sentados en un banco, comiendo galletas. Mientras sus padres tomaban fotografías del paisaje, Miguel se acercó a ellos con una sonrisa amable, para no asustarlos. El padre lo vio primero y levantó la mano en señal de saludo. Miguel les explicó la situación con calma, pero con seriedad. Les dijo que una tormenta fuerte se acercaba y que necesitaban bajar de la montaña lo más pronto posible. La madre miró al cielo con preocupación. Todavía se veía azul y despejado, pero ella confiaba en las palabras del guardabosques. La familia comenzó a recoger sus cosas inmediatamente. Miguel les dio instrucciones claras sobre cómo regresar al punto de inicio del sendero. El camino de bajada era simple y directo, así que ellos podían hacerlo solos sin problema. Les pidió que, cuando llegaran abajo, informaran a la estación base que los había encontrado y que estaban bien. El padre le agradeció con un apretón de manos firme, y la madre le dio las gracias con los ojos llenos de alivio. Miguel los vio alejarse montaña abajo, y luego continuó su camino hacia arriba. Ahora tenía que encontrar a los otros 2 grupos. El tiempo pasaba, y él podía ver que las nubes en el horizonte se hacían más grandes y más oscuras. El viento también había aumentado su intensidad. La tormenta se acercaba más rápido de lo esperado. El sendero se volvía más empinado y difícil a medida que subía. Miguel conocía cada roca, cada curva, cada árbol de este camino. Había caminado por aquí cientos de veces en todas las estaciones del año. En primavera, el sendero se llenaba de flores silvestres de colores brillantes. En verano, el sol calentaba las piedras hasta que parecían arder. En otoño, las hojas de los árboles pintaban la montaña de rojo, naranja y amarillo. En invierno, todo se cubría de un manto blanco de nieve, que transformaba el paisaje en algo mágico. Pero ahora no era momento de pensar en la belleza de la montaña. Miguel tenía una misión importante y no podía fallar. Aceleró el paso, sintiendo como sus piernas trabajaban duro contra la pendiente. Su respiración se hizo más pesada, pero él estaba acostumbrado al esfuerzo físico. Años de caminar por estas montañas habían convertido su cuerpo en una máquina eficiente para el terreno difícil. Después de otra hora de caminata, encontró al segundo grupo cerca del lago de montaña. Las 2 parejas estaban sentadas junto al agua, disfrutando de un picnic. Se sorprendieron al ver llegar al guardabosques con tanta prisa. Miguel les explicó la situación, y ellos reaccionaron con preocupación, pero también con cooperación. Uno de los hombres dijo que había notado que el viento soplaba de manera extraña, pero no le había dado importancia. A Miguel les mostró en su mapa el camino más rápido para bajar. También les habló sobre un refugio de emergencia que estaba a medio camino, por si la tormenta los alcanzaba antes de llegar abajo. Les dio una de sus mantas térmicas, por si la necesitaban. Las parejas le agradecieron profundamente y comenzaron su descenso inmediatamente.
Ahora solo quedaba el grupo más difícil, a los 5 jóvenes universitarios que habían subido hacia la cumbre. Miguel miró hacia arriba. Las nubes oscuras ya cubrían los picos más altos. Podía ver relámpagos a lo lejos, iluminando el cielo gris. El sonido del trueno llegó unos segundos después, retumbando entre las montañas como la voz de un gigante enojado. Miguel tomó su radio y trató de comunicarse con la estación base. La señal era débil a esta altura, pero logró escuchar la voz de Carmen, la coordinadora de rescates. Ella le informó que el equipo de rescate estaba preparándose para subir, pero que tardarían al menos 2 horas en llegar hasta donde él estaba. También le dijo que habían recibido una llamada de emergencia de uno de los jóvenes universitarios. El grupo estaba atrapado en un saliente rocoso cerca de la cumbre. Un derrumbe de piedras había bloqueado el camino de regreso y no podían bajar, y la situación era grave, muy grave. Miguel conocía ese saliente rocoso. Era un lugar peligroso incluso en condiciones normales. Con una tormenta acercándose, se convertía en una trampa mortal. El viento allí arriba podía ser tan fuerte que lanzaría a una persona al vacío. La lluvia convertiría las rocas en superficies resbaladizas, y si la temperatura bajaba demasiado, la hipotermia podría matar a esos jóvenes en cuestión de horas. Carmen le pidió que esperara a los refuerzos. Era el protocolo de seguridad. Ningún guardabosques debía intentar un rescate difícil solo. Pero Miguel miró las nubes que avanzaban rápidamente y supo que esos jóvenes no tenían 2 horas. Probablemente no tenían ni 1 hora. Si alguien iba a salvarlos, tenía que ir ahora. Miguel apagó la radio. Sabía que Carmen protestaría, pero no quería escuchar sus argumentos. No había tiempo para discutir. Revisó su equipo una vez más: cuerdas, mosquetones, arnés, mantas térmicas, botiquín. Todo estaba en orden. Se ajustó la mochila a la espalda y comenzó a caminar hacia la cumbre. El sendero oficial hacia la cumbre estaba bloqueado por el derrumbe, según habían informado los jóvenes. Pero Miguel conocía otra ruta. Era un camino antiguo que los guardabosques usaban solo en emergencias. No estaba en ningún mapa público porque era demasiado peligroso para excursionistas normales. Había secciones donde uno tenía que escalar casi verticalmente. Había pasos estrechos al borde de precipicios donde un paso en falso significaba la muerte. Era una ruta que Miguel había usado solo 3 veces en 15 años. Y nunca durante una tormenta, pero era la única opción. Si quería llegar hasta esos jóvenes a tiempo, tenía que tomar ese camino. Miguel encontró el inicio de la ruta antigua detrás de una gran roca con forma de águila. Este era uno de los secretos de la montaña que solo los guardabosques más experimentados conocían. Comenzó a trepar, usando sus manos y sus pies para encontrar agarre en la superficie rocosa. El viento ya soplaba con fuerza, haciendo que su chaqueta se agitara violentamente mientras escalaba. Pensó en su vida, pensó en sus padres, que vivían en un pequeño pueblo al sur del país. No los visitaba tan seguido como debería. Pensó en María, la mujer que había amado hace muchos años. Ella no había podido entender su amor por la montaña, y eventualmente lo dejó por un hombre de ciudad, con un trabajo normal. Miguel no la culpaba. La vida de un guardabosques no era para todos. Pensó también en los jóvenes que estaban atrapados allá arriba. Probablemente tenían familias que los esperaban en casa, probablemente tenían sueños y planes para el futuro. Probablemente estaban aterrados en este momento, viendo cómo la tormenta se acercaba y sin saber si alguien vendría a ayudarlos. Miguel no podía fallarles. No importaba el riesgo, no importaba el peligro. Esos jóvenes merecían la oportunidad de volver a casa. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando Miguel llegó a la primera sección difícil de la ruta. Era una pared de roca de unos 10 metros que tenía que escalar sin cuerda. En condiciones normales,
Era un desafío manejable, pero con la roca mojándose por la lluvia. Cada movimiento se convertía en un juego de vida o muerte. A Miguel respiró profundamente y comenzó a escalar. Sus dedos buscaban grietas en la roca donde pudiera agarrarse. Sus pies encontraban pequeñas salientes donde apoyarse. Subía centímetro a centímetro, con una concentración absoluta. No podía pensar en nada más que en el siguiente movimiento, el siguiente agarre, el siguiente paso. A medio camino de la pared, su pie izquierdo resbaló. Por un momento terrible, sintió que caía. Su corazón se detuvo, pero sus manos se aferraron con fuerza a la roca y logró estabilizarse. Quedó colgando por unos segundos, sus brazos temblando por el esfuerzo, su respiración agitada por el susto. Pero no se rindió. Encontró un nuevo punto de apoyo para su pie y continuó subiendo. Cuando finalmente llegó a la cima de la pared, Miguel se permitió un momento para recuperar el aliento. La lluvia caía con más fuerza ahora, y el viento aullaba como un lobo hambriento. El cielo se había vuelto tan oscuro que parecía de noche, aunque todavía era media mañana. Los relámpagos iluminaban las nubes desde adentro, creando un espectáculo aterrador y hermoso al mismo tiempo. A Miguel se levantó y continuó su camino. La siguiente sección era un paso estrecho al borde de un precipicio. El sendero tenía apenas medio metro de ancho, y a un lado había una caída de más de 100 metros hacia el valle. En condiciones normales, uno podía caminar por allí con cuidado, pero con el viento soplando tan fuerte, cada paso era un riesgo enorme. Se pegó a la pared de roca tanto como pudo, y comenzó a avanzar lentamente. El viento trataba de arrancarlo del sendero, empujándolo hacia el vacío. La lluvia le golpeaba la cara con tanta fuerza que apenas podía ver. Pero Miguel no se detuvo. Paso a paso, metro a metro, avanzó por el paso estrecho hasta llegar al otro lado. Ahora estaba más cerca de los jóvenes. Podía ver el saliente rocoso donde estaban atrapados, a unos 200 metros más arriba. También podía ver el derrumbe que había bloqueado el sendero normal, una masa de rocas y tierra que cubría completamente el camino. Los jóvenes no tenían manera de bajar por ahí, y con la tormenta empeorando cada minuto, tampoco podían esperar a que alguien limpiara el camino. A Miguel sacó su radio para intentar comunicarse con los jóvenes. Quería que supieran que la ayuda estaba llegando. Quería darles esperanza. Pero la radio solo producía estática. La tormenta estaba interfiriendo con la señal. Estaba solo, sin comunicación, en medio de una tormenta violenta, escalando hacia un grupo de personas que dependían de él. Para sobrevivir, no tenía miedo. O tal vez sí lo tenía, pero había aprendido hace mucho tiempo a no dejar que el miedo lo controlara. El miedo era una señal de que algo era peligroso, nada más. Uno podía reconocer el peligro y actuar de todos modos. Eso era la valentía, no la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. El Miguel continuó escalando. La última sección, antes de llegar al saliente, era la más difícil de todas. A una chimenea de roca, una grieta vertical en la montaña que tenía que escalar usando técnicas especiales. Normalmente usaría cuerdas y equipo de protección para esto, pero no había tiempo para preparar todo eso. Tendría que confiar en su experiencia y en sus habilidades. Entró en la chimenea y comenzó a subir, presionando su espalda contra una pared y sus pies contra la otra. Era agotador y doloroso. Sus músculos gritaban por el esfuerzo. Sus manos estaban raspadas y sangrando por el contacto constante con la roca áspera. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Arriba había 5 jóvenes que necesitaban su ayuda. Cuando finalmente salió de la chimenea y llegó al nivel del saliente rocoso, Miguel estaba completamente exhausto. Cada parte de su cuerpo dolía, pero cuando vio a los 5 jóvenes acurrucados juntos bajo una pequeña saliente de roca, tratando de protegerse de la lluvia
y el viento supo que todo el esfuerzo había valido la pena. A los jóvenes lo vieron llegar, y sus rostros mostraron una mezcla de sorpresa e incredulidad. Uno de ellos, una chica con el pelo mojado pegado a la cara, comenzó a llorar de alivio. Otro, un chico alto y delgado, corrió hacia Miguel y lo abrazó como si fuera un familiar perdido. Hace mucho tiempo, Miguel le sonrió con cansancio pero con calidez. Les dijo que todo iba a estar bien. Les dijo que iba a sacarlos de allí. Les dijo que pronto estarían a salvo. Pero mientras decía esas palabras, miraba la tormenta que rugía a su alrededor y sabía que el rescate apenas comenzaba. Sacar a estos jóvenes de la montaña iba a ser el desafío más grande de su vida, y no estaba seguro de que todos sobrevivirían a Miguel. Observó a los 5 jóvenes que temblaban frente a él. Estaban empapados, asustados y claramente al borde del pánico. Sus rostros pálidos y sus labios azulados le indicaban que la hipotermia ya estaba comenzando a afectarlos. Necesitaba actuar rápido, pero también necesitaba mantener la calma. Si él mostraba miedo o desesperación, los jóvenes perderían la poca esperanza que tenían. Se presentó brevemente. Les dijo su nombre y les explicó que era guardabosques del parque. Les aseguró que había venido a sacarlos de allí y que todo iba a salir bien. Mientras hablaba, su voz era firme y tranquila, como la de un padre que consuela a sus hijos después de una pesadilla. Los jóvenes parecieron relajarse un poco al escucharlo. El primero en hablar fue un chico de cabello oscuro, que parecía ser el líder del grupo. Se llamaba Daniel y tenía 21 años. Explicó lo que había pasado con palabras rápidas y nerviosas. Habían comenzado la caminata muy temprano, antes del amanecer, porque querían ver el amanecer desde la cumbre. Todo iba bien hasta que llegaron cerca del saliente rocoso. Entonces escucharon un ruido terrible, como un trueno pero más largo y más grave. El suelo tembló bajo sus pies, y vieron como una avalancha de rocas y tierra caía montaña abajo, bloqueando completamente el sendero por donde habían subido. Intentaron encontrar otra ruta para bajar, pero todas las opciones parecían demasiado peligrosas. Las paredes de roca eran muy empinadas y no tenían equipo de escalada. Mientras discutían qué hacer, el cielo comenzó a oscurecerse y el viento se levantó con fuerza. Se dieron cuenta de que una tormenta se acercaba y sintieron verdadero terror por primera vez. Uno de ellos, una chica llamada Lucía, tenía un teléfono con señal débil y logró hacer una llamada de emergencia. Antes de que la señal desapareciera completamente, Miguel escuchó la historia mientras evaluaba la situación. El saliente rocoso era una plataforma natural de unos 20 metros de largo por 5 de ancho. Estaba protegido parcialmente por una pared de roca que bloqueaba algo del viento, pero la lluvia llegaba sin problema. El único refugio real era una pequeña cueva superficial en la pared, apenas lo suficientemente grande para que 2 personas se sentaran dentro. Los otros miembros del grupo eran Sofía, una chica de 20 años, con anteojos empañados por la lluvia; Carlos, un chico robusto de 22 años, que trataba de parecer valiente, pero cuyos ojos mostraban miedo; y Patricia, la más joven del grupo con apenas 19 años, que no había dejado de temblar desde que Miguel llegó. Miguel abrió su mochila y sacó las mantas térmicas. Eran delgadas como papel de aluminio, pero increíblemente efectivas para retener el calor corporal. Tenía 3 en su mochila. No eran suficientes para 5 personas, pero era mejor que nada. La tercera la dividió entre los 3 chicos, que se acurrucaron juntos bajo ella
mientras los jóvenes se cubrían con las mantas. Miguel examinó los alrededores buscando la mejor ruta para el descenso. El sendero bloqueado por el derrumbe no era una opción. La ruta por la que él había subido era demasiado difícil para personas sin experiencia en escalada. Tenía que encontrar otra manera. Entonces, recordó algo. Hace muchos años, antes de que él llegara al parque, había existido un sendero antiguo que conectaba este saliente con una zona más baja de la montaña. El sendero había sido cerrado y abandonado hace décadas porque era considerado demasiado peligroso. Con el tiempo, la vegetación lo había cubierto casi completamente, pero Miguel había estudiado los mapas antiguos del parque por curiosidad y sabía aproximadamente dónde debería estar el inicio de ese sendero. Se acercó al borde del saliente y miró hacia abajo, tratando de identificar alguna señal del viejo camino. La lluvia hacía difícil ver con claridad, pero después de unos minutos notó algo en una línea ligeramente más clara en la vegetación, apenas visible, que descendía en zigzag por la ladera de la montaña. Era el sendero antiguo. Todavía existía. El problema era que para llegar a ese sendero, primero tenían que descender unos 15 metros por una pared de roca moderadamente empinada. No era una escalada técnica difícil, pero para personas sin experiencia y en estas condiciones climáticas, era un desafío serio. Miguel tendría que usar sus cuerdas para asegurar a cada uno de los jóvenes. Durante el descenso reunió al grupo y les explicó el plan. Les habló del sendero antiguo y de cómo los llevaría a un lugar más seguro. Les advirtió que el descenso inicial sería difícil, pero les prometió que él los ayudaría en cada paso. Les pidió que confiaran en él. Los jóvenes intercambiaron miradas nerviosas. Daniel fue el primero en hablar. Dijo que confiaba en Miguel y que estaba dispuesto a intentarlo. Los demás asintieron lentamente, uno por uno. No tenían realmente otra opción, pero Miguel apreciaba que al menos mostraran voluntad de cooperar. Comenzó a preparar el equipo de descenso, buscó un punto de anclaje sólido en la roca y aseguró una de sus cuerdas. Luego preparó un arnés improvisado con otra cuerda que podía usar para bajar a cada persona de manera segura. Era un básico pero efectivo que había aprendido en sus entrenamientos de rescate. La tormenta continuaba empeorando. Los relámpagos ahora caían más cerca y más frecuentemente. Miguel sabía que estar en la cima de una montaña durante una tormenta eléctrica era extremadamente peligroso. El riesgo de ser alcanzado por un rayo era muy real. Tenían que moverse pronto. Han decidido que Patricia bajaría primero. Era la más pequeña y liviana del grupo, lo que haría más fácil el proceso inicial, mientras Miguel todavía ajustaba su técnica. Además, ella necesitaba salir de la lluvia lo antes posible. Su cuerpo pequeño perdía calor más rápido que los demás. Le explicó a Patricia exactamente qué iba a pasar. Le dijo que iba a ponerle el arnés improvisado alrededor de la cintura y que la cuerda la mantendría segura todo el tiempo. Le pidió que mirara la roca frente a ella, no hacia abajo, y que pusiera sus pies donde él le indicara. Ella asintió con los ojos muy abiertos, como un animal asustado, pero no protestó. A Miguel le puso el arnés y verificó que estuviera bien ajustado. Luego la guió hasta el borde del saliente, donde comenzaría el descenso. Patricia miró hacia abajo por un segundo, y su rostro se puso aún más pálido. Miguel le tocó el hombro suavemente y le recordó que no mirara hacia abajo. Le dijo que confiara en la cuerda y en él. Comenzaron el descenso. Miguel controlaba la cuerda desde arriba, dejándola salir lentamente mientras Patricia bajaba. Le daba instrucciones constantes: en pie derecho, aquí, mano izquierda allá, ahora el otro pie. Muy bien, lo estás haciendo perfecto. Su voz era tranquila y paciente, como si estuvieran haciendo una actividad normal en un día soleado, no un rescate desesperado en medio de una tormenta. Patricia bajaba centímetro a centímetro,
temblando de miedo y de frío. En un momento, su pie resbaló y ella gritó de terror, pero la cuerda la sostuvo firmemente y Miguel le habló con calma, diciéndole que estaba bien, que la cuerda la protegía, que todo iba bien. Ella recuperó la compostura y continuó bajando, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron probablemente solo 10 minutos. Patricia llegó al inicio del sendero antiguo. Había una pequeña área plana allí, protegida parcialmente por unos árboles. Miguel le gritó que se quedara allí y que esperara a los demás. Luego subió la cuerda para el siguiente descenso. Anne-Sofía fue la siguiente. Era más alta que Patricia, pero igualmente nerviosa. Miguel repitió el proceso en arnés. Instrucciones. Descenso controlado. Sofía bajó más lentamente que Patricia, deteniéndose frecuentemente para recuperar el valor de continuar. Pero eventualmente también llegó abajo sana y salva. Luego, fue el turno de Lucía, la chica que había hecho la llamada de emergencia. Ella era más atlética que las otras dos, y bajó con más confianza. Miguel notó que tenía buena coordinación, y le dio algunas instrucciones adicionales sobre cómo usar su cuerpo eficientemente durante el descenso. Lucía aprendió rápido y completó el descenso, sin mayores problemas. Carlos fue el cuarto en bajar. Era el más pesado del grupo, y Miguel tuvo que trabajar más duro para controlar la cuerda. Pero Carlos también era fuerte y capaz, y siguió las instrucciones al pie de la letra. Cuando llegó abajo, le dio un pulgar arriba a Miguel para indicar que estaba bien. Ahora solo quedaban Daniel y Miguel arriba. Miguel le explicó a Daniel que él bajaría usando la misma técnica, y que luego Miguel descendería solo utilizando una técnica de rappel. Daniel parecía preocupado por dejar a Miguel solo arriba, pero el guardabosques le aseguró que tenía mucha experiencia con este tipo de descensos. Daniel se puso el arnés y comenzó a bajar. Era el más alto del grupo, y tenía brazos largos que le ayudaban a encontrar buenos puntos de agarre. Bajó de manera constante y segura, claramente haciendo un esfuerzo por mostrar calma frente a sus amigos que esperaban abajo. Cuando llegó al sendero antiguo, los 5 jóvenes se abrazaron brevemente, aliviados de estar reunidos otra vez. Ahora era el turno de Miguel. Recuperó la cuerda que había usado para los demás y la preparó para su propio descenso. Esta parte sería más complicada porque no tendría nadie arriba controlando la cuerda. Tendría que usar una técnica de autoseguro que requería más habilidad y concentración antes de comenzar su descenso. Miguel miró al cielo en la tormenta. Estaba en su punto más intenso. La lluvia caía en cortinas gruesas que limitaban la visibilidad a unos pocos metros. El viento rugía con una fuerza que hacía difícil mantenerse de pie, y los relámpagos caían por todas partes, iluminando la montaña con flashes de luz blanca y azul. En ese momento, un rayo cayó increíblemente cerca, a menos de 50 metros de donde estaba Miguel. El trueno fue instantáneo y ensordecedor, como una explosión justo al lado de su oído. Miguel sintió el aire electrificarse a su alrededor. Su piel se erizó, y pudo oler el ozono producido por la descarga eléctrica. Sabía que tenía que moverse inmediatamente. Estar de pie en el punto más alto del área era peligrosísimo durante una tormenta eléctrica. Configuró su sistema de descenso lo más rápido que pudo, verificó que todo estuviera seguro, y comenzó a bajar. Que en el descenso fue brutal. La roca estaba completamente mojada y resbaladiza. El viento lo golpeaba de lado, tratando de arrancarlo de la pared. La lluvia le entraba en los ojos, haciendo casi imposible ver dónde ponía las manos y los pies. Pero Miguel se concentró completamente en la tarea, bloqueando todo lo demás de su mente. Bajaba metro a metro, confiando en su experiencia y en sus instintos. Sus manos encontraban agarres que sus ojos no podían ver. Sus pies sentían las pequeñas salientes en la roca. Su cuerpo recordaba movimientos que había practicado cientos de veces a lo largo de los años. A medio camino del descenso, su pie izquierdo
resbaló completamente. Su cuerpo cayó hacia atrás y por un momento horrible quedó colgando solo de sus manos y de la cuerda. El arnés se tensó bruscamente contra su cintura, cortándole la respiración. Sintió un dolor agudo en las costillas del lado derecho, pero no soltó la cuerda. Con un esfuerzo enorme, logró balancearse hacia adelante y encontrar nuevos puntos de apoyo para sus pies. El dolor en sus costillas era intenso, pero no podía detenerse a evaluarlo. Continuó bajando, más lentamente ahora, tratando de no agravar la lesión aun cuando finalmente tocó tierra firme junto a los 5 jóvenes. Miguel se permitió un momento de alivio. Estaban todos juntos ahora. Todavía quedaba un largo camino por delante, pero al menos habían superado el primer obstáculo. Los jóvenes lo miraron con preocupación cuando notaron que se tocaba el costado derecho con expresión de dolor. Miguel les dijo que estaba bien, que solo era un pequeño golpe. No quería que supieran lo mal que se sentía realmente. Si perdían la confianza en él, todo se complicaría mucho más. Miró el sendero antiguo que se extendía frente a ellos, apenas visible entre la vegetación. El camino bajaba la montaña en una serie de curvas cerradas, alternando entre secciones de bosque y secciones expuestas de roca. Sería un descenso largo y difícil, especialmente en estas condiciones, pero era su única opción. Antes de comenzar, Miguel distribuyó la comida de emergencia que llevaba en su mochila. Eran barras energéticas y frutos secos, nada especial, pero los jóvenes las devoraron como si fueran un banquete. Sasquatch necesitaban calorías para combatir el frío y mantener la energía durante el descenso. También les dio instrucciones claras sobre cómo proceder. Les dijo que caminaran en fila india, uno detrás del otro, manteniendo una distancia de unos 2 metros entre cada persona. Él iría primero, abriendo el camino y verificando que fuera seguro. Daniel, por ser el más alto, iría último, cuidando que nadie se quedara atrás. Comenzaron a caminar. El sendero antiguo estaba en peores condiciones de lo que Miguel esperaba. Años de abandono lo habían cubierto de vegetación, rocas sueltas y troncos caídos. Cada paso requería atención y cuidado, pero al menos estaban bajando, alejándose de la cumbre y de los peores peligros de la tormenta a medida que descendían. Miguel notaba cómo el dolor en sus costillas empeoraba con cada movimiento. Probablemente tenía una fisura o incluso una fractura. Cada respiración profunda le causaba una punzada aguda, pero no podía detenerse. No podía mostrar debilidad. Estos jóvenes dependían de él después de aproximadamente 1 hora de caminata. Llegaron a una sección particularmente difícil del sendero. Un árbol enorme había caído atravesando el camino, bloqueándolo completamente. No había manera de pasar por arriba o por debajo. Tendrían que rodear el árbol, lo que significaba salir del sendero y caminar por terreno no marcado. Miguel evaluó las opciones. A la izquierda del árbol había una pendiente empinada cubierta de hojas mojadas, extremadamente resbaladiza. A la derecha había una sección de rocas grandes con espacios entre ellas, donde alguien podría caer y torcerse un tobillo fácilmente. Ninguna opción era buena, pero la de las rocas le pareció ligeramente menos peligrosa. Guió al grupo hacia la derecha, moviéndose lentamente entre las rocas. Les mostró dónde pisar y qué rocas evitar. Los jóvenes lo seguían con cuidado, concentrados en cada paso. Todo iba bien hasta que Sofía resbaló. En su pie derecho encontró una roca que parecía estable, pero que se movió cuando puso su peso sobre ella. Sofía cayó hacia adelante con un grito, aterrizando sobre sus rodillas y manos. Sus anteojos salieron volando y desaparecieron entre las rocas. Miguel estaba a su lado en segundos. La ayudó a levantarse y verificó que no tuviera heridas graves.
Sus rodillas estaban raspadas y sangrando un poco, pero nada serio. El problema mayor eran los anteojos perdidos. Sofía les dijo que sin ellos apenas podía ver a unos pocos metros de distancia. No tenían tiempo para buscar los anteojos entre las rocas. Miguel tomó a Sofía del brazo y le dijo que caminaría junto a ella, guiándola por el resto del camino. Ella asintió, claramente frustrada y asustada por su visión limitada. Continuaron la marcha, ahora con Miguel caminando junto a Sofía, mientras también intentaba mantener el ritmo del grupo. El dolor en sus costillas era cada vez peor, y el esfuerzo adicional de ayudar a Sofía lo estaba agotando más rápido de lo esperado. Pero no, se quejó. No podía quejarse. La tormenta comenzaba a mostrar signos de debilitarse. La lluvia era menos intensa ahora y los relámpagos parecían más lejanos. El viento todavía soplaba con fuerza, pero ya no con la violencia de antes. Estas eran buenas noticias. Cada minuto que pasaba sin la furia total de la tormenta era un minuto ganado. Después de otra media hora de caminata, llegaron a un pequeño claro en el bosque. En el centro del claro había los restos de una estructura vieja, una cabaña de emergencia que había sido construida décadas atrás y que ahora estaba en ruinas. El techo había colapsado y las paredes estaban cubiertas de musgo, pero una sección pequeña todavía ofrecía algo de protección contra los elementos. Miguel decidió que descansarían allí por unos minutos. Los jóvenes estaban exhaustos y necesitaban recuperar fuerzas para continuar. También él necesitaba un momento para evaluar su condición y planificar la siguiente parte del descenso. Se sentaron bajo lo que quedaba del techo de la cabaña. La lluvia todavía caía, pero aquí llegaba mucho menos. Los jóvenes se quitaron las mochilas y estiraron sus piernas adoloridas. Algunos cerraron los ojos por un momento. Aprovechando el breve respiro, Miguel aprovechó para examinar su costado derecho, mientras los demás descansaban. Se levantó la camisa y vio un moretón grande y oscuro que cubría la mayor parte de su costilla derecha. Al tocarlo, sintió una punzada de dolor intenso. Definitivamente había algo roto allí. No grave. Esperaba, pero suficientemente doloroso como para dificultar cada movimiento. Patricia lo vio examinándose, y su expresión cambió a una de preocupación profunda. Miguel le hizo un gesto para que no dijera nada, y ella asintió, pero sus ojos seguían mirándolo con angustia. Era una chica observadora, pensó Miguel. Probablemente había notado que él estaba sufriendo más de lo que dejaba ver. Después de unos 10 minutos de descanso, Miguel les dijo que era hora de continuar. Todavía quedaba más de la mitad del descenso y quería llegar a terreno más seguro antes de que oscureciera. Además, aunque la tormenta se había calmado, sabía que podía volver a intensificarse en cualquier momento. Los jóvenes se levantaron con esfuerzo, sus músculos protestando después del breve descanso. Retomaron la formación de fila india y continuaron bajando por el sendero antiguo. Miguel seguía guiando a Sofía, mientras ignoraba lo mejor que podía el dolor constante en su costado. El terreno se volvía gradualmente menos empinado a medida que descendían. Esto hacía la caminata más fácil, pero también más larga. El sendero zigzagueaba extensamente para manejar la pendiente, lo que significaba que tenían que recorrer mucha más distancia horizontal para bajar la misma distancia vertical. A medida que bajaban, la vegetación cambiaba. Los árboles se hacían más altos y más densos. El suelo del bosque estaba cubierto de lechos y plantas que mojaban sus piernas con cada paso. El aire se sentía más húmedo, pero también más cálido, una señal de que estaban llegando a altitudes más bajas. Miguel calculaba que habían descendido aproximadamente 500 metros desde el saliente rocoso. Todavía quedaban otros 500 o 600 metros antes de llegar a la zona segura donde el sendero antiguo se conectaba con los senderos principales del parque. Eso significaba probablemente 2 o 3 horas más de caminata.
sus pensamientos fueron interrumpidos por un ruido preocupante. Era un sonido de agua corriendo, mucho más fuerte de lo que debería ser cualquier arroyo normal en esta zona. Miguel se detuvo y escuchó con atención. El sonido venía de adelante, exactamente en la dirección que tenían que ir. Avanzó unos 50 metros más allá del grupo para ver qué estaba produciendo ese ruido. Cuando llegó al borde de una pequeña quebrada, entendió el problema. Un arroyo que normalmente era poco profundo y fácil de cruzar, se había transformado en un torrente furioso debido a las lluvias de la tormenta. El agua corría con una velocidad y una fuerza que haría imposible cruzar caminando. Miguel miró a su alrededor buscando alternativas. El torrente se extendía en ambas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. No había puentes ni rocas que permitieran cruzar sin mojarse. La única opción que veía era encontrar un punto donde el torrente fuera menos ancho y usar una cuerda para ayudar a la gente a cruzar de manera segura. Caminó río arriba, siguiendo el borde del torrente, buscando ese punto ideal. Después de unos 100 metros, encontró lo que buscaba en un lugar donde el torrente se estrechaba entre dos grandes rocas. La distancia entre las rocas era de solo unos 4 metros. Todavía era peligroso, pero mucho más manejable que intentar cruzar en cualquier otro punto. Regresó a donde esperaban los jóvenes y les explicó la situación. Sus rostros mostraron desánimo al escuchar sobre otro obstáculo, pero ninguno se quejó. Ya habían aprendido que quejarse no servía de nada. Lo único que podían hacer era seguir adelante. Los guió hasta el punto de cruce que había encontrado. La vista del torrente de cerca era intimidante. El agua rugía mientras pasaba entre las rocas, formando espuma blanca y remolinos oscuros. El sonido era ensordecedor, haciendo necesario gritar para poder comunicarse. Miguel buscó un punto de anclaje en el lado cercano del torrente y aseguró una de sus cuerdas. Luego, con la cuerda atada a su cintura, se metió al agua para cruzar primero. El frío fue instantáneo y brutal. El agua le llegaba hasta la cintura, y la fuerza de la corriente era mayor de lo que había anticipado. Tuvo que luchar con cada paso para no ser arrastrado. Pero llegó al otro lado. Se agarró de las rocas y salió del agua, temblando de frío pero aliviado. Aseguró la cuerda en el lado opuesto, creando una línea de seguridad que cruzaba el torrente. Ahora los jóvenes podrían cruzar sujetándose de la cuerda, lo que les daría estabilidad contra la corriente. Uno por uno, los jóvenes cruzaron el torrente. Cada cruce era aterrador, con el agua helada tratando de derribarlos y arrastrarlos, pero la cuerda los mantuvo seguros, y Miguel estaba en el otro lado para ayudarlos a salir del agua. Cuando todos habían cruzado, estaban empapados y temblando más que nunca. Miguel sacó las mantas térmicas que todavía tenían y las distribuyó nuevamente. No era mucho, pero cada pequeño aumento de calor ayudaba. Miró a su grupo de rescatados. Estaban exhaustos, mojados, algunos heridos, pero seguían de pie. Seguían avanzando. El sendero continuaba bajando después del torrente. Miguel retomó la marcha, guiando al grupo hacia la salvación, sin saber que los desafíos más difíciles todavía los esperaban. Adelante, el grupo continuó su descenso por el sendero antiguo durante otra hora. La lluvia había cesado casi por completo, pero las nubes seguían cubriendo el cielo con un manto gris que hacía difícil calcular la hora del día. Miguel estimaba que eran aproximadamente las 3 de la tarde, lo que les dejaba unas 4 horas de luz antes de que oscureciera. Necesitaban llegar a terreno seguro. Antes de eso, el sendero los llevó a través de un bosque denso de pinos y robles. El suelo estaba alfombrado de agujas de pino, mojadas que hacían resbaladizo cada paso. Los árboles altos bloqueaban gran parte del viento, lo cual era un alivio,
pero también atrapaban la humedad, haciendo que el aire se sintiera pesado y frío. Miguel caminaba al frente del grupo, todavía guiando a Sofía, que sin sus anteojos dependía completamente de él. El dolor en sus costillas se había convertido en una presencia constante, un compañero no deseado que lo acompañaba con cada paso, cada respiración, cada movimiento. Había aprendido a ignorarlo lo mejor que podía, pero estaba afectando su resistencia. Se sentía más cansado de lo normal para esta etapa del descenso. Detrás de él, los 5 jóvenes caminaban en silencio. El entusiasmo y la energía que habían tenido al inicio de su excursión habían desaparecido por completo. Ahora solo existía el agotamiento, el frío y el deseo desesperado de llegar a un lugar cálido y seco. Pero ninguno se quejaba. Miguel admiraba eso. Habían demostrado una fortaleza que muchos adultos con más experiencia no tendrían en esta situación. Patricia, la más joven del grupo, caminaba justo detrás de Miguel. Había estado observándolo durante todo el descenso, notando cómo ocasionalmente se tocaba el costado derecho con expresión de dolor, cómo su respiración se volvía más difícil en las secciones empinadas, cómo sus pasos se hacían más lentos con el paso del tiempo. Quería preguntarle si estaba bien, pero algo le decía que él no admitiría estar herido. Frente al grupo en el sendero emergió del bosque denso a una ladera abierta cubierta de hierba alta. La vista era espectacular a pesar de la circunstancia. Desde allí podían ver el valle extendiéndose hacia abajo, con el río serpenteando en el fondo como una cinta plateada. A lo lejos, casi invisible entre la niebla, se podían ver las primeras construcciones del pueblo más cercano. La civilización estaba allí, esperándolos. Miguel se detuvo un momento para orientarse. Reconocía esta ladera de los mapas antiguos que había estudiado. Si su memoria era correcta, el sendero descendía por esta ladera durante aproximadamente 1 kilómetro antes de entrar en otro tramo de bosque. Después del bosque, deberían encontrar el cruce donde el sendero antiguo se conectaba con los senderos principales del parque. Desde ese cruce, había solo 30 minutos de caminata hasta la estación de guardabosques más cercana a Ne. Estaban más cerca de lo que pensaba. Esta realización le dio nuevas fuerzas. Comunicó la buena noticia al grupo y vio cómo sus rostros se iluminaban con algo parecido a la esperanza. Saber que el final estaba cerca les dio energía renovada para continuar. Comenzaron a descender por la ladera. El terreno aquí era más fácil que el bosque, con hierba que proporcionaba mejor tracción que las agujas de pino mojadas. Pero la pendiente era pronunciada, y algunos de los jóvenes tenían problemas para mantener el equilibrio en el descenso a mitad de la ladera. Carlos tropezó con una piedra oculta entre la hierba y cayó hacia adelante. Rodó varios metros antes de lograr detenerse, terminando cubierto de barro y hierba mojada. Los demás corrieron hacia él, preocupados por su estado. Afortunadamente, no tenía heridas graves, solo rasguños menores y un golpe en el hombro que lo haría doler por unos días. Miguel ayudó a Carlos a levantarse y verificó que pudiera continuar caminando. El chico insistió en que estaba bien, aunque cojeaba ligeramente al caminar. Ahora tenían 2 personas con problemas de movilidad: Sofía, que no podía ver bien, y Carlos, que cojeaba. El progreso se haría aún más lento, pero continuaron. No tenían otra opción. El grupo se reorganizó, con Daniel ahora ayudando a Carlos, mientras Miguel seguía guiando a Sofía. Lucía tomó la posición de última en la fila, asegurándose de que nadie se quedara atrás. En el final de la ladera, llegó sin más incidentes. El sendero entró en el segundo tramo de bosque, compuesto principalmente de árboles de hoja caduca, que habían perdido gran parte de sus hojas con la llegada del otoño. Las ramas desnudas creaban patrones intrincados contra el cielo gris, como grietas, en una superficie de porcelana. El suelo del bosque estaba cubierto de hojas caídas, mojadas y resbaladizas después de la tormenta. Cada paso producía un sonido húmedo
y hacía que los pies de los caminantes se hundieran ligeramente. Era como caminar sobre una esponja gigante. Empapada de agua, Miguel notó que el terreno aquí estaba cambiando de maneras sutiles. El sendero se había vuelto más difícil de seguir, casi invisible entre las hojas caídas. Tenía que confiar en su sentido de la orientación y en las pocas marcas antiguas que todavía podía identificar. En los árboles han pequeñas incisiones en la corteza que los guardabosques de hace décadas habían hecho para señalar el camino. Después de unos 20 minutos en este bosque, Miguel se detuvo abruptamente. Algo no estaba bien. El terreno frente a ellos parecía descender de manera más pronunciada de lo que los mapas indicaban. Además, podía escuchar un sonido extraño, como un murmullo constante que venía de algún lugar adelante. Les indicó a los jóvenes que esperaran mientras él investigaba. Se adelantó con cuidado, apartando las ramas bajas que bloqueaban su visión. Después de unos 30 metros, entendió el problema. El sendero antiguo originalmente cruzaba un pequeño barranco mediante un puente de madera, pero el puente ya no existía. Solo quedaban los restos de los postes de soporte, cubiertos de musgo y podridos por décadas de abandono. El barranco mismo tenía unos 10 metros de profundidad, con paredes de tierra casi verticales. En el fondo, un arroyo corría con más fuerza de lo normal debido a las lluvias recientes en Miguel. Examinó el barranco en ambas direcciones, buscando un lugar donde pudieran cruzar. Hacia la izquierda, las paredes del barranco se hacían aún más empinadas y el fondo más profundo. Hacia la derecha, después de unos 50 metros, el barranco parecía hacerse menos profundo y sus paredes menos verticales. Esa era su mejor opción. Ann regresó al grupo y les explicó la situación. Los rostros de los jóvenes mostraron desánimo al escuchar sobre otro obstáculo. Patricia bajó la cabeza y por un momento pareció que iba a llorar, pero se contuvo. Respiró profundamente y levantó la vista con determinación. Ann siguieron a Miguel hacia la derecha, caminando paralelos al borde del barranco. El terreno aquí era inestable, con rocas sueltas y raíces expuestas que amenazaban con hacerlos tropezar. Avanzaron lentamente. Con cuidado extremo, encontraron el punto de cruce que Miguel había identificado. Aquí el barranco tenía solo unos 5 metros de profundidad, y las paredes eran lo suficientemente inclinadas como para poder bajar y subir sin equipo de escalada. Todavía era peligroso, pero mucho más manejable que el punto donde solía estar el puente. Miguel bajó primero, deslizándose cuidadosamente por la pared de tierra, mientras se agarraba de raíces y rocas para controlar su descenso. Llegó al fondo y cruzó el arroyo, que aquí apenas le llegaba hasta las rodillas. Luego subió por el otro lado, encontrando puntos de apoyo para sus manos y pies. Una vez arriba, preparó una cuerda para ayudar a los demás. Ató un extremo a un árbol sólido y lanzó el otro extremo hacia abajo. Los jóvenes podrían usar la cuerda como ayuda adicional durante el descenso y el ascenso, uno por uno. Los jóvenes cruzaron el barranco. Patricia fue la primera, bajando con cuidado mientras Miguel le daba instrucciones desde arriba. El agua fría del arroyo la hizo jadear cuando sus pies se sumergieron, pero continuó sin detenerse. Cuando llegó al otro lado del barranco, estaba temblando, pero sonriendo débilmente. Orgullosa de haberlo logrado, Lucía fue la siguiente, mostrando la misma determinación que había demostrado durante todo el descenso. Sofía necesitó más ayuda debido a su visión limitada, pero con las instrucciones constantes de Miguel y la guía de la cuerda, logró cruzar sin mayores problemas. Ann Carlos tuvo dificultades debido a su hombro lastimado. Cada vez que tenía que usar ese brazo para agarrarse de algo, su cara se contraía de dolor, pero se negó a rendirse. Bajó por la pared del barranco lentamente centímetro a centímetro y cruzó el arroyo con los dientes apretados. La subida fue la parte más difícil, pero con Daniel ayudándolo desde abajo y Miguel tirando de la cuerda desde arriba. Finalmente
Llegó. Daniel fue el último en cruzar. Era el más alto y más fuerte del grupo, y cruzó con relativa facilidad. Cuando llegó arriba y se reunió con los demás, todos compartieron un momento de alivio. Otro obstáculo superado. Estaban más cerca de la salvación, pero el cruce del barranco había tomado más tiempo del esperado. Miguel miró al cielo y notó que la luz estaba cambiando. El sol, aunque invisible detrás de las nubes, estaba descendiendo hacia el horizonte. Les quedaban tal vez 2 horas de luz. Necesitaban moverse más rápido. El problema era que el grupo estaba al límite de sus fuerzas. El cruce del barranco había agotado sus últimas reservas de energía. Caminaban más lentamente ahora, con pasos pesados y hombros caídos. Miguel podía ver la fatiga en sus rostros, la manera en que sus ojos se cerraban parcialmente con cada parpadeo, luchando contra el agotamiento. Él mismo estaba luchando. El dolor en sus costillas se había intensificado después del esfuerzo del cruce del barranco. Cada respiración era una pequeña batalla, cada paso un recordatorio de su lesión. Pero no podía detenerse, no podía mostrar debilidad. Estos jóvenes dependían de él. Para guiarlos a la seguridad, el sendero continuaba a través del bosque, ahora más claramente definido a medida que se acercaban a los senderos principales. Miguel reconocía algunas características del terreno de sus patrullas regulares.